Bien, y ya estamos en vivo, ya estamos al aire. Nuevamente son las 6 de la tarde con 1 minuto. Y allí en la línea está nuestro querido abogado Arvin Sáenz. Arvin, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenido a La Nueva. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. La verdad es que muy agradecidos de poder contar con un gran abogado que se toma el tiempo y la paciencia de comunicarse a través de La Nueva con miles y miles de amigos que en este momento nos están viendo allí a través de la cámara. Estamos en vivo saliendo a través del Facebook Live del abogado y también de las plataformas de La Nueva. Abogado, hoy venimos con un programa cargado de información como siempre, así que vamos a entrar de lleno a lo que nos trae para el día de hoy, pero si usted me permite, también quiero invitar a los radioescuchas que están en este momento sintonizando La Nueva, que si tienen alguna pregunta, si quieren hacer contacto con el abogado, en este momento estamos en vivo, usted puede hacer una pregunta llamando a cabina al 214-331-2803 y con mucho gusto aquí el abogado responde sus preguntas. Así que, sin más, mi querido abogado Arvin Sáenz, vamos entonces a lo que nos trae el día de hoy. El saludo de usted y comenzamos con el tema para esta tardecita. Sí, el tema de hoy es que las Cortes de Inmigración van a resumir a partir de julio 6 y han comenzado a tener sus audiencias en persona. Durante la pandemia, las Cortes han trabajado de una manera limitada. Nomás estaban procediendo los casos de personas que están detenidos y lo que eso causó era que muchos casos se atrasaran varios años. Mucha gente que tienen sus cortes planificadas para estos meses en adelante van a resumir normal, no quedaron afectados por la pandemia. Entonces, lo que hemos visto cada mes tras mes es que la Corte ha mandado notificaciones de cancelación, literalmente a veces el día antes de su audiencia, y mucha gente pues no tenían que presentarse. Eso ya no va a pasar. Si tienes una corte planificada este mes, vas a tener que presentarte, ya si tienes abogado o no tienes abogado. Lo mejor es verificar si tu corte aún va a resumir. Llama el número 1-800-898-7180. Ese es el número 1-800 de la corte. Vas a tener que poner tu número extranjero, el alien number. Empieza con la A. Usualmente es una A y un 2. Y ahí puedes elegir en español para que la operadora te diga automáticamente si tienes una corte en estos días, o si no tienes nada, pues te va a decir que no hay una fecha actualmente, pero tienes que verificar. Mucha gente creen que tienen la corte y lo que pasó, pues se la aplazaron. Entonces hay que revisar. Si has cambiado de dirección, pues tienes que informarle a los funcionarios de inmigración, a la corte, al fiscal, a ICE, a todos. Tienes que notificarles que hay un cambio de dirección. Esas ramas no hablan. Entonces, si tú le notificas a tu agente de ICE, no significa que él le va a notificar a la corte. Si la corte te manda un cambio, te adelantan la corte o te la atrasan, lo que sea, y no te presentas, va a ser tu culpa. Entonces, tienes que darles a ellos tus informes actualizados. Abogado, la pregunta del CAPI a esta hora de la tarde, como muchos amigos que están allí también y que por allí no entendemos y no sabemos, digamos que tenemos una cita con la Corte y por allí el temor nos gana y decimos, a ver, no tengo abogado, no conseguí, mejor no me presento, mejor dejo las cosas como están. ¿Eso es productivo o no? ¿O es preferible presentarse y en el caso luego poder tener la opción de conseguir un abogado? Sí, bajo ninguna circunstancia la persona debería considerar no presentarse a la corte. O sea, siempre preséntate a la corte, nada te va a pasar, no te van a esposar, no te van a llevar de la corte. No es como las películas donde en un proceso criminal el juez te ordena detenido. Eso no pasa. Los jueces de inmigración no tienen ese poder, no pueden ordenarle a los funcionarios que te arresten ahí en ese entonces. Entonces, siempre preséntate a la corte. Si quieres procurar los servicios de un abogado, hazle saber al juez. El juez en su primera audiencia solamente quiere saber si estás vivo, si quieres proceder con el caso. Claro. Y si no quieres abogado, pues va a querer saber de qué manera vas a defender contra la deportación.
Pero si es la primera audiencia y tú le haces saber que quieres un abogado, te debe de dar una extensión para procurar los servicios de un abogado. Entonces, si aún no has procurado esos servicios, hazle saber al juez y de esa manera él o ella te deben de dar esa oportunidad. Es un derecho constitucional que tengas oportunidad de buscar un abogado. Hay jueces que van a decir, pues, has estado aquí por 3, 4 años, ¿cómo no puedes encontrar los servicios de un abogado? Ese es un problema personal de ellos. Uno todavía tiene el derecho de buscar los servicios de un abogado y la cosa se ha complicado durante la pandemia. Igual como ellos le echan la culpa a la pandemia, migración le ha echado la culpa a la pandemia, también nosotros. O sea, la pandemia, no hay trabajo y los abogados, pues no hay muchos disponibles en este momento y es la verdad, hay demasiados casos y es difícil procurar los servicios de un abogado y yo digo, preséntate, no te van a esposar, no te van a llevar, no te van a separar de tu familia. Los funcionarios de migración que enforzan las leyes de migración no se presentan a las cortes. Eso es una farsa, esas son cosas que uno escucha, pero no pasa en el contexto de la corte de migración, pasa como en cortes criminales, cortes de familia, donde están buscando personas con felonías, personas que han sido deportados. Entonces no tengan miedo, preséntense por favor y dígale al juez que quiere extensión para contratar un abogado, si realmente quieren contratar un abogado, ¿verdad? Correcto, y aquí por supuesto en la nueva Alex el Capi y todos los que estamos aquí recomendamos a nuestro buen amigo, nuestro buen abogado Arvin Sáenz. El número de teléfono, anotalo, tenelo allí, si querés consultarlo, es el 469-626-8472. ¿Correcto, abogado? Claro que sí. Muy bien. A ver, aquí me van llegando preguntas. Nuestro querido abogado está allí y le contamos a los amigos que estamos en vivo en este momento. Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Si usted tiene alguna pregunta para el abogado, puede comunicarse con mucho gusto aquí a cabina y el abogado le contesta su pregunta. Me gustaría entrar un poquito al tema de lo que es la discreción fiscal, abogado. Sí, la discreción fiscal es algo que es una herramienta que nos ha otorgado el gerente fiscal aquí en los Estados Unidos y más bien es una herramienta que le ha otorgado a los fiscales, donde ellos les han regresado poderes como fiscales, ¿verdad? Para negociar quizás algo diferente a lo normal. Lo normal es cuando estás en un procedimiento de expulsión, el gobierno quiere finalizar el caso, claro. Y si calificas para quedarte, bueno, y si no, para afuera, ¿verdad? Te van a ordenar deportado. Bueno, hay estrategias en las cuales una persona puede, por ejemplo, congelar su caso para terminar un proceso consular. Pueden tramitar el perdón provisional, pueden esperarse hasta que un pariente de su familia pueda eventualmente peticionar para ellos. Por ejemplo, personas que han estado en el país por mucho tiempo y sus hijos están a punto de cumplir 21 años de edad y son americanos. Bueno, el fiscal está dispuesto, van a estar dispuestos a enlargar las cortes para que ese peticionario pueda al fin peticionar para sus padres y de esa manera el padre no tiene que aceptar una orden de deportación. Hay muchas personas que califican para lo que se llama cancelación de expulsión por haber estado aquí por 10 años. También tenemos nuevos casos en la Corte Suprema, que salieron en la Corte Suprema, que deja que una persona que anteriormente no calificaba bajo la ley de 10 años, ya pueden calificar. Wow. Se ordenaron deportado en los últimos años, en los últimos ciertos años, y ya calificas bajo la ley de 10 años, bueno, puedes explorar reabrir ese caso. Y también de esa manera los funcionarios de migración están entreteniendo la posibilidad de reabrir casos donde la persona ya fue condenado, ya fue ordenado deportado. Entonces, para todos ustedes que están escuchando, que conocen a alguien que ya fue ordenado expulsado, fueron a su última corte y les dijeron el juez que no calificas, yo no veo forma y te voy a ordenar que seas deportado. Si ellos todavía permanecen en el país,
quizás tienen la oportunidad de reabrir el caso. Si se casaron con una ciudadana, tienen hijos que van a cumplir 21, podemos explorar otras opciones porque los fiscales ahorita más que nunca se están portando de una manera bien generosa y tenemos que tomar ventaja de es una herramienta para ellos, pero más bien es un regalo para nosotros. Qué buena y qué gran noticia que nos acaba de dar el abogado Arvin Sáenz. Lo está escuchando usted en vivo aquí a través de La Nueva. Estamos en este momento en los estudios, son las 6 de la tarde con 11 minutos. Y a mí me gusta dar la hora, abogado, porque muchos amigos sé que vienen allí conduciendo y por allí de regreso a casa después de un largo día de trabajo. Se viene el fin de semana y quizás venga con el carro manejando y está bien, no puede hacer la llamada. Pero mire, anote o agende este número de teléfono que le vamos a dar porque usted puede consultar al abogado y hacer su pregunta de migración. La consulta es totalmente gratis. El número de teléfono, agéndelo, 469-626-8472. 469-626-8472. El abogado allí está pendiente para contestar su pregunta. Qué importante, abogado, que es alguien que hable nuestro propio idioma y así clarito como usted lo explica. Sabe que a veces los profesionales y sobre todo en la abogacía, ¿no? Empiezan con algunos términos un poco complicados o solamente que entienden ustedes los abogados, ¿no? Y que uno a veces se queda pensando diciendo, ¿qué me dijo? Pero eso es lo bueno de nuestro abogado Arvin Sáenz, que es clarito, habla su propio idioma y le va a decir las cosas así, de frente, se puede, no se puede y de qué manera poder ayudarlo. Abogado, recién hacía mención usted a una situación que muchos también están pasando, que es los papás que ya llevan 20, 21 años aquí en Estados Unidos, su primer hijo está cumpliendo la mayoría de edad, lo puede pedir. ¿Qué pasa con aquellos que pasaron la frontera en forma ilegal, los papás que pasaron en forma ilegal? ¿El permiso se pide desde aquí o necesariamente hay que salir del país? Sí, esta es una pregunta que literalmente me hacen todos los días. Hay padres que entraron ilegalmente y tienen hijos que van a cumplir 21 y lamentablemente en muchas ocasiones no pueden arreglar al menos de tener que salir y cuando salen van a quedar castigados. Entonces, en ese escenario, por el hecho de haber estado en el país ilegalmente por tanto tiempo, la persona tiene que solicitar un perdón provisional. Okay. Porque tienen el castigo por haber estado ilegal. Ahora, un hijo no es un pariente calificante para una petición o más bien para un perdón provisional. Entonces tenemos que analizar si hay otros parientes calificantes, un padre, un cónyuge que sea residente o ciudadano. Cuando hay dos padres y un padre entró legal, pues lo que yo les digo es arreglar uno después del otro. Arregla primero el padre que entró legal, sin tener que salir, y en cuanto ellos saquen la residencia, peticionamos para el padre que entró ilegal y el padre que el cónyuge que acaba de arreglar con la residencia puede ser el pariente calificante para el perdón provisional. Wow. Es algo complejo, pero tenemos que manejar los casos con una imaginación. A veces los padres que entraron ilegal, ellos tienen padres, abuelos del peticionario, del hijo que va a cumplir 21, y ellos tienen un estatus legal, o tienen un hermano que puede peticionar para los padres de los padres. Y yo les digo que podemos explorar la opción de sus padres arreglando, o sea, los abuelos del peticionario, del hijo que va a cumplir 21, y de esa manera ellos pueden hacer los parientes calificantes para el perdón y los hijos que van a cumplir 21 pueden ser los peticionarios para la residencia. Entonces, es como un rompecabezas a veces. Hay muchas piezas, pero eventualmente vamos a averiguar. Si no va a haber un pariente calificante para el perdón provisional, entraste ilegal y tu hijo va a cumplir 21, tenemos que explorar otras opciones donde el perdón simplemente no se va a someter. Por ejemplo, si una persona tiene un hijo, cónyuge o padre que están en las Fuerzas Armadas, están a punto de meterse en las Fuerzas Armadas, ellos pueden aplicar para algo que se llama un parol en su lugar. A una persona que ha sido víctima de un crimen calificante que ha colaborado con las fuerzas policiales. Ellos pueden beneficiarse de un perdón increíblemente generoso, el I-912. Una persona que ha sido víctima de violencia doméstica, ya sea un padre, un cónyuge o un hijo mayor de edad, que sea residente o ciudadano,
pueden aplicar bajo la ley de VAWA. Entonces, si tú tienes un hijo que va a cumplir 21 y te quiere peticionar, o vamos a suponer que no te quiere peticionar, es un hijo rebelde y hay mucho abuso y vamos a decir que hay abuso, no quiero meterme en los temas aquí en Radio Cristiano, pero vamos a decir que abusa. Sí. Posiblemente califica el padre para una visa VAWA y no va a tener que salir, no importa si entraron ilegal. Y Capi, te voy a decir algo, no va a importar si fueron deportados, puedes tener una deportación y una reentrada, puedes tener hasta a veces felonías, y si tú calificas bajo VAWA o la visa U, esas son cosas perdonables con los perdones que vienen adjunto con las peticiones de víctimas. Entonces, para ustedes, para los padres que entraron ilegalmente, tienen hijos que van a cumplir 21, tenemos que buscar de alguna manera de que puedas arreglar con un perdón provisional, o si no, quizás hay una excepción en la cual tú no tengas que salir. Increíble, y por eso es tan importante tener allí gente profesional que sepa de lo que está hablando y diciendo. Por eso es importante tener un abogado como el abogado Arvin Sáenz. ¿Cómo hacemos para contactarlo? ¿Cuál es el número de teléfono, abogado, para que los amigos puedan llamarle, hacerle su consulta o su cita de una vez? Sí, es el 469-626-8472 o también Visa, 469-626-Visa. Muy bien, ahí está. Ahí lo vamos a estar repitiendo de todas maneras por los siguientes minutos, para que usted, si en este momento no lo pudo agendar, pueda anotarlo allí. Abogado, me siguen llegando las preguntas aquí a cabina y aquí me preguntan, entiendo de que debe ser algo complicado. Por eso, qué buena pregunta para el abogado. ¿Qué hacer en el caso de una persona que ya fue deportado? Bueno, cuando una persona ha sido deportado, tenemos que analizar si fueron expulsados físicamente, luego reingresaron, o si fueron ordenados deportados y simplemente nunca finalizaron esa deportación, es decir, nunca salieron del país físicamente. Si no ha salido del país físicamente, esa deportación queda vigente. En teoría, se puede reabrir ese caso, pero debe de haber una justificación. A ver, vamos a ver, ¿cuál justificación? La discreción fiscal. La discreción fiscal es una buena justificación si te deportaron hace mucho tiempo, pero ya tienes, no sé, un hijo ciudadano que te puede peticionar, te casaste con un americano, una americana, fuiste víctima de un crimen. Podemos ya reabrir ese caso, aunque tengas la deportación. Tenemos que poner en reversa esa deportación, básicamente. Se complica un poquito más, Capi, cuando la persona fue ordenado deportado porque no se presentaron a la corte. Ahí es un poquito más complicado, pero definitivamente no es imposible. Para ellos que fueron ordenados deportados y ya salieron del país y tienen reingresado, ahí hay muchas limitaciones. Ahí no podemos reabrir el caso, sino que vamos a tener que solicitar perdones y la persona lo más seguro va a tener que salir y va a estar castigado. La única excepción sería si fuiste víctima de un crimen. Ahí podemos pedir un perdón bien generoso por la reentrada después de haber sido deportado. Entonces, más opciones cuando fuiste ordenado deportado y no has salido, y si saliste y reingresaste, vamos a tener más limitaciones, en resumen. Correcto. Abogado, una pregunta también que nos llega aquí es, ¿cuál es la forma de actuar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer si somos detenidos por un oficial de migración? ¿Qué es tenemos que hablar, decir todo, contestar todo lo que nos preguntan? ¿Cuál es la forma del proceder que tenemos que hacer? Entiendo de que el temor nos invade en el momento, ¿verdad? Pero ¿cuál sería el consejo del abogado? Mi consejo es que cualquier persona que está dentro de los Estados Unidos queda protegido bajo la Constitución de los Estados Unidos, ¿verdad? Es la Constitución mejor en la tierra, yo creo, y se respeta más que cualquier otra constitución. Claro que hay funcionarios y policías que pues abusan de uno y hay recursos a lo largo, ¿verdad? Pero si un policía, un funcionario de inmigración te para, te pesca o un policía te entrega con migración, tenemos el derecho del silencio. Bajo la quinta enmienda, cualquier persona que está en custodia de cualquier funcionario del gobierno tiene el derecho
de no incriminarse. Ahora, es difícil cuando estamos hablando de migración, porque los funcionarios de migración, pues, no te van a condenar, no te van a meter a la cárcel por decir, pero si los funcionarios de migración no saben quién eres, tú tienes el derecho de permanecer callado y no tienes que decirles, no tienes que darles tus datos. Van a averiguar, ese es el chiste, ¿verdad? Todavía se van a dar cuenta. Te van a tomar custodia de ti y van a revisar tus credenciales. Lo bonito, Capi, es que ahorita tenemos otra vez la discreción fiscal. La discreción fiscal no nomás es para los fiscales, también es para los funcionarios. Wow. Ellos tienen la orden de que si ellos están trabajando en la ciudad o en el campo, lo que sea, de solamente enredar personas que son prioridad en un proceso de deportación. ¿Cuáles son las prioridades? Personas que entraron a partir de noviembre del año 2020, personas que ellos sospechan que son terroristas y personas que tienen felonías violentas recientes. Okay. Entonces, si tú no estás bajo esa categoría, yo creo que sería bueno colaborar a veces con los funcionarios y darles tus documentos, enseñarles, mira, yo he estado aquí por mucho tiempo, no tengo crímenes, aquí están los datos de mis hijos, de mi cónyuge, tengo lazos en el país y he estado aquí desde mucho antes del año 2020, noviembre del año 2020, y ellos pueden elegir ni siquiera ficharte, enredarte en un proceso fiscal o jurídico. Entonces ahorita creo que las relaciones entre los funcionarios de migración y los inmigrantes indocumentados han mejorado bastante, pero otra vez, si te para un policía y te pregunta de qué país eres y de dónde eres, tú no tienes que darle ninguna información a los policías. Ahora, si el policía te para porque has quebrado una infracción, has cometido una infracción de tránsito, bueno, tienes el deber en Texas, porque hay gente aquí escuchando de otros estados. Claro, exacto. En Texas, yo soy licenciado en Texas, no en otros estados. En Texas tienes que darles tu nombre completo, tu fecha de nacimiento y tu dirección. Nada más. Esas 3 cosas. No tienes que darle una identificación. Eso es una cortesía, pero no tienes que dárselas. A veces ellos te asustan. ¿Dónde está tu identificación? Es ilegal no tener tu identificación. No es ilegal no tener tu identificación. Es ilegal no identificarte cuando ellos te están citando porque tú has quebrado la ley. Esa es la ley. Okay. Entonces, hay mucha gente que saca la cartera y ahí le sale la cédula, la matrícula consular, y ahí se van a dar cuenta, ¿verdad? Que, pues esta persona no es de aquí, es del extranjero. Entonces, hay que tener mucho cuidado. A los policías no hay que darle la información de dónde son, pero tengan mucho cuidado. No les den información falsa, porque eso es un crimen. Si le das un nombre falso porque no tienes identificación, te pueden dar un cargo clase B, misdemeanor, delito menor, que es te pueden encarcelar hasta 6 meses. Wow. Siempre darles la información correcta. Pero nombre, fecha de nacimiento y tu habitación. Es todo. No les tienes que dar tu nacionalidad ni tu estatus legal. Correcto. Por eso también es importante que usted lleve allí en su cartera, porque uno vive en este país y estamos aquí y siempre es importante tener el número de teléfono de un buen abogado. Téngalo allí presente. Mire, anótelo, téngalo listo. Si usted no quiere ponerlo en su teléfono, anótelo en un papelito, guárdelo en su cartera. Es el 469-626-8472. 469-626-8472 es el número de teléfono del abogado Arvin Sainz. Abogado, se nos está terminando el tiempo y, a ver, usted dígame si estoy haciendo mal. Usted me dice, estamos en vivo y usted me dice si no se puede, pero yo le puedo pedir, abogado, nos quedamos un par de minutitos después de la hora porque tengo una pregunta más y yo sé que la respuesta por allí va a ser de mucha bendición para muchos y muchas mujeres que están escuchando en este momento La Nueva. Abogado, usted recién hablaba de un tipo de visa o permiso que se puede conseguir que es con la VAWA. Sí, la visa VAWA. Exacto.
Sí, la visa VAWA es para inmigrantes que han sufrido violencia doméstica Ok, y se confunde mucho con la visa U, que es una visa de víctima. Les explico las diferencias para que no por haya favor, sí. confusión. Sí, La sí. visa de víctima es la visa U. También, si eres golpeado por tu pareja, puedes calificar para la visa U. La visa VAWA es mejor porque es una residencia. Entonces, si puedes calificar para la visa VAWA, procede por ese lado, no por la visa U. La visa U, el único escenario en el cual yo prefiero aplicar para la visa U es si hay antecedentes criminales graves, porque la visa U aún se te puede otorgar un perdón súper generoso. Entonces, para la visa VAWA, que es una residencia más que nada, tienes que haber sido víctima de un crimen o maltrato. No tiene que haber intervención policial. No tuviste que denunciar la persona en una corte con los policías, nada de eso. A veces existen cargos criminales, están bien, pero no son necesarios para la visa VAWA. Para la visa U sí debe de haber intervención policial y sí tienes que colaborar con los policías, los detectives, los fiscales y los jueces y, ¿verdad? Todos los funcionarios del gobierno, tienes que colaborar. Tienes que ponerle dedo a alguien y tienes que colaborar Claro. con todos los filtros de ese proceso. La visa VAWA solamente debe haber maltrato. El maltrato tiene que venir de un pariente cercano que tenga la residencia o la ciudadanía. En muchos casos hemos visto donde niños son víctimas porque sus padres los maltratan y son niños que trajeron del exterior indocumentados y los padres nunca les arreglaron y también hubo abuso infantil y otras cosas, ¿verdad? El otro escenario común, el más común, es abuso entre cónyuges. Te casas con alguien, tal vez te trajeron y no te quieren arreglar y hay abuso psicológico, físico y económico de todo tipo, ¿verdad? Porque cuando una persona tiene estatus legal y tú no tienes nada, ellos pueden ejercer más control sobre ti, ¿verdad? Entonces, abuso matrimonial es lo más caliente ahorita en lo de migración. También muchos de ustedes que están escuchando y para mis fans en TikTok, que están escuchando también ahorita mismo, hay muchos profesionales de migración que están haciendo promoción sobre arreglar sin salir y hay personas que están metiendo peticiones de VAWA que no tienen mérito. Tiene que haber mérito en el caso, tiene que ser un caso donde sí hubo abuso matrimonial profundo, algo fuera de lo normal, tener una discusión, tener discusiones, pelearse por tener diferencias de opinión, eso no es, ese es un matrimonio, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y si no funciona, si no hay química, si hay infidelidad, solamente eso no va a causar que puedas aplicar para una visa VAWA y tienes que tener mucho cuidado cuando hay un abogado que te la está pintando bien bonito diciendo que puedes arreglar sin salir y en un minuto te digo si calificas. Lo más seguro es que van a hacer algo indebido, tienes que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Ok, platicamos sobre la visa VAWA a través de matrimonio, platicamos sobre la visa VAWA a través de tener un hijo o hija que están abusando de ti. También los padres indocumentados que tienen hijos que están abusando de ellos pueden calificar. ¿Y de qué manera pueden comprobar que hubo un daño profundo? Bueno, en mi experiencia, Capi, he visto más abuso entre padre e hijo cuando el padre no quiere denunciar a su propio hijo por cosas, agresiones y otros abusos. Porque un padre, la verdad, pues tiene el puesto de protector, ¿verdad? De proteger a sus hijos y uno acepta a sus hijos aunque tengan defectos. En mi opinión, un cónyuge, si tiene muchos defectos, te abusan y todo, tienes que dejarlos, ¿verdad? No se puede negociar eso, pero un hijo siempre lo vas a querer, siempre, aunque sea abusador,
consumidor de drogas, si te roban, a veces si te abusan físicamente, un padre nunca deja de ser padre, ¿verdad? Y en esos casos he visto que muchos padres tienen miedo porque dicen, no quiero iniciar un proceso para la residencia si voy a meter a mi hijo o mi hija en problemas. Y yo les digo, no los vas a meter en problemas, es un proceso bien discreto. La solicitud se hace con migración, todos por correo, nada te va a llegar a ti por correo, me va a llegar a mí como tu abogado y ellos nunca se van a comunicar con el agresor, con el cónyuge que te está abusando, con tu hijo que te está robando, con tus padres que te han abusado, no se van a comunicar con ellos. Básicamente vamos a hacer un paquete enseñando que hubo daño y vamos a detallar cosas que han ocurrido. Otra cosa, Capi, bien importante, tienes 2 años para someter tu aplicación VAWA después del último abuso o después de que la relación terminó. Otra cosa que se me olvidó mencionar, tienes 2 años para someter la visa VAWA después del último abuso. Increíble, allí lo escuchábamos. Por eso le quería preguntar al abogado, nos dejó con tranquilos. Ahora yo entiendo cómo es que funcionan las distintas tipos de poder hacer la visa U o pedir con U o con VAWA. Abogado, perdón, yo sé que es abuso. Usted no va a querer hablar nunca más conmigo, abogado, pero es que tengo a alguien en la línea telefónica que está esperando allí. Adelante. Discúlpeme, abogado. Adelante, allí lo escucha el abogado. Adelante. Hola, buenas tardes, abogado. Mi nombre es Ana Rodríguez. Hola, Ana. Mi pregunta es, yo llegué aquí a los 16 años, ya voy a cumplir 40 años, ya tengo 24, voy a cumplir 24 años aquí. El problema es que fue que yo cuando llegué era menor de edad, entonces estaban dando la licencia de manejo aún cuando yo llegué. Y como yo era menor de edad, yo quería manejar para trabajar, pedí una acta a otra persona, y fui y saqué una licencia con otro nombre, ese problema. Entonces yo sé que es un delito federal, pero yo no sabía, yo estaba recién llegada, yo no sabía ni en qué problema me estaba metiendo, yo lo único que quería era trabajar, manejar, y pensé que me iba a regresar muy rápido a México, yo soy mexicana, pero hasta la fecha tengo 24 años aquí y no me he regresado y tengo miedo de hacer algo legal porque digo, si ya tienen mi licencia con otro nombre, ¿verdad? Y cuando yo ponga las huellas va a salir, yo no soy esa persona. ¿Qué podré hacer yo? Gracias por la pregunta, muchas gracias. Él le contesta el abogado. Ok. Primeramente, sacar una licencia para conducir vehículo utilizando los credenciales de alguien más no es un crimen federal. Sí es algo que puede implicar lo que se llama falso reclamo a la ciudadanía. Y les voy a decir algo. No hay perdón para cuando una persona los castigan por tener un falso reclamo a la ciudadanía. Sería más fácil arreglar si te acusaron de asesinato que si tuvieras el castigo por reclamo falso a la ciudadanía. La ley dice que cualquier persona que se hace pasar como ciudadano para adquirir cualquier beneficio de empleo o un beneficio de algún gobierno no va a poder arreglar, va a estar castigado. Una licencia es un beneficio que te da un gobierno, pero es bien importante establecer que en muchos estados, depende del estado, no requiere que seas ciudadano. En Texas, en algún tiempo, la persona no tuvo que haber sido ciudadano. Entonces, si esta persona dio papeles falsos para sacar una licencia y en aquel entonces no era un requisito que sea ciudadano, entonces no existe el castigo. Estás preocupada sobre algo que no es real. También hay estados que requieren que la persona sea ciudadano o nacional. Igual, si tú pones que eres ciudadano o nacional, eso no implica el castigo de falso reclamo a la ciudadanía, porque en teoría puede ser nacional, por ejemplo, alguien que nació en Puerto Rico, y eso no es un falso reclamo a la ciudadanía. Entonces, lo que me gustaría saber es cuándo se solicitó esa licencia para conducir y en cuál estado. Ya después de eso analizamos si califica
para aplicar para una residencia a través de un pariente calificante y no escuché si había un pariente calificante en el historial que acaba de detallar a la persona que acaba de llamar, pero si tiene un hijo, un cónyuge americano, quizás pueda arreglar. Y sí es cierto, cuando den las huellas va a salir que sacó una licencia, pero otra vez, si sacó la licencia y no era un requisito que fueras ciudadano, no tiene que preocuparse de nada. Nomás sí va a necesitar que un abogado escriba una opinión legal detallando de que, mira, se ve mal, pero no es tan mal. Claro. Enseñar las reglas del Estado para sacar ese beneficio. Bueno, abogado, le queremos agradecer muchísimo. Gracias por la paciencia, gracias por quedarse allí con nosotros. Nos excedimos, nuevamente le agradezco, porque eso habla de la vocación, habla de la predisposición para traer información que es de bendición para todos los radioescuchas de La Nueva. Abogado, muchas gracias. Me gustaría que usted dé el número de teléfono y lo comprometo para que el próximo viernes nos reencontremos nuevamente aquí en La Nueva a partir de las 6 de la tarde. ¿Qué le parece? Gracias, sí. El número de teléfono, abogado, para que los amigos y la señora que habló recién pueda contactarlo. ¿Cuál es? 469-626-8472. Gracias, abogado. Se me cuida. Un abrazo.